En Acapulco, el 20 de octubre de 2025, ocurrió un golpe que rompió el silencio dentro de los muros de una institución que debería ser sagrada. Bajo la mirada implacable de Omar García Harfuch, la Secretaría de Seguridad Ciudadana destapó una verdad que quema. La joven militar Stephanie Carmona, de 23 años, fue asesinada dentro de un cuartel de la Guardia Nacional por atreverse a denunciar corrupción. Su muerte, disfrazada como un accidente, llevó a un cateo en una vivienda que reveló armas, chalecos tácticos y pruebas que conectan al sargento Yair Manuel Ramírez de la Cruz con el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Quédate conmigo, porque esta historia de valentía, traición y un líder que no tolera encubrimientos te va a dejar con el corazón en la garganta. Todo comenzó con un disparo en la noche, pero el eco de Stephanie sigue resonando en Guerrero. La investigación arrancó con una denuncia que no podía ignorarse. La noche del martes, en el 5 grado Batallón de la Guardia Nacional en Acapulco, Stephanie fue encontrada con 2 balas en la cabeza. Los reportes iniciales hablaron de un accidente en práctica de tiro, pero su familia y compañeras gritaron desde el primer minuto: eso no era verdad. Stephanie, según mensajes y partes internos, había denunciado acoso, hostigamiento y fiestas con alcohol organizadas por mandos. En un correo a un superior, fechado el 15 de octubre, escribió: «No me callaré, hay cosas que no están bien aquí». Esas palabras la convirtieron en un blanco. Harfuch, alertado por testimonios en redes y entrevistas de campo, ordenó una investigación inmediata. «No hay accidentes cuando hay denuncias previas», dijo en un briefing. La inteligencia rastreó movimientos anómalos. Un teléfono de Stephanie mostró geolocalizaciones cerca de una vivienda en la colonia Costa Azul, vinculada al sargento Yair Manuel Ramírez, señalado por testigos como su agresor. El operativo, bautizado Honor Silenciado, se ejecutó antes del amanecer. A las 5 de la mañana, un convoy de 40 agentes de la SSC, Guardia Nacional y Fiscalía, apoyado por peritos de Sedena, rodeó la casa. Los drones confirmaron movimiento dentro. 2 personas, una identificada como Yair. A las 5:40, los agentes irrumpieron con precisión quirúrgica. En un cuarto trasero encontraron un escondite, 3 fusiles Arquins con números limados, 2 pistolas Glock, una Beretta PX-4 y chalecos tácticos con pintura verde y negra. Similar a material decomisado al CJNG en Coyuca, también hallaron un teléfono satelital con mensajes codificados, control G50 y uno asegurado, testigo eliminado. Los peritos, revisando un bloc de notas, encontraron el nombre de Stephanie con una nota en rojo. Detectó contacto externo, revisión inmediata. Harfuch, en la escena, dijo: «Esto no es un homicidio, es una ejecución para silenciarla». Yair, detenido tras intentar huir, llevaba una mochila con 15,000 pesos, un arma calibre 40 y un llavero en forma de cruz, idéntico al de Stephanie. La evidencia digital fue clave. El teléfono satelital reveló coordenadas de El Camalote, un polvorín abandonado a 12 kilómetros, usado como punto de tránsito de armas. Un cateo posterior halló cajas de munición y uniformes falsos con insignias clonadas. La familia de Stephanie, respaldada por colectivos feministas, exigió justicia con perspectiva de género. En un mensaje en X, su madre escribió: «Mi hija fue valiente y la mataron por eso». Harfuch, en conferencia, fue claro: «No toleraremos encubrimientos, la verdad saldrá con pruebas». La investigación apunta a una red dentro del cuartel, con Yair como enlace del CJNG. Un informe de la DEA del 18 de octubre vincula el equipo incautado a decomisos previos en Jalisco. La muerte de Stephanie no fue un crimen aislado, fue un mensaje para quienes denuncian. Suscríbete si te gusta el video, porque esta lucha apenas comienza y la verdad no se calla. México, carnal, prepárate, porque el caso de Stephanie Carmona no terminó con la captura del sargento Yair Manuel Ramírez. El operativo Honor Silenciado, liderado por Omar García Harfuch el 20 de octubre de 2025, destapó una herida profunda en el corazón de la Guardia Nacional, una célula criminal infiltrada, conectada al Cártel Jalisco Nueva Generación,
CJNG, que opera desde dentro del uniforme. La vivienda de Yair en Acapulco reveló armas con números limados, uniformes falsos y mensajes codificados que confirman lo que Stephanie, con su valentía, intentó denunciar antes de ser ejecutada. Una red que traiciona a sus propios compañeros para proteger al narco. Mientras las calles de Guerrero claman justicia y los colectivos feministas alzan la voz, la investigación se expande como un incendio, tocando bases militares. Mandos corruptos y cómplices que creían estar fuera de alcance. Quédate conmigo, porque esta segunda parte te sumerge en un sistema donde el honor se mancha con sangre y Harfuch jura arrancar esa podredumbre de raíz. Acapulco arde, y la verdad de Stephanie se niega a ser silenciada. El cateo en la casa de Yair, en la colonia Costa Azul, fue solo la punta del iceberg. A las 6 de la mañana del 21 de octubre, mientras el puerto aún dormía bajo un cielo gris, los peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Guerrero terminaban de clasificar las evidencias incautadas. Las armas encontradas, 3 fusiles Arkins, 2 pistolas Glock y una Beretta PX-4, no eran equipo estándar. Tenían modificaciones tácticas, como miras holográficas y silenciadores, y los números de serie estaban limados, un sello clásico del crimen organizado. Los chalecos tácticos, pintados con tonos verde y negro, coincidían con lotes decomisados al CJNG en operativos de 2023 en el corredor Coyuca-Tecpan. Un bloc de notas, hallado en un escondite bajo el piso, tenía el nombre de Stephanie Carmona, seguido de una frase en tinta roja: detectó contacto externo, revisión inmediata. Los analistas, revisando el texto, confirmaron que contacto externo era un código del CJNG para operaciones con cómplices fuera del cártel. Harfuch, supervisando desde un centro de mando móvil, dijo: esto no es un homicidio aislado, es una red que opera dentro de nuestra propia casa. La evidencia digital fue un terremoto. Un teléfono satelital, encontrado en la mochila de Yair, contenía mensajes codificados que detallaban movimientos de cargamentos en la costa de Guerrero. Uno, fechado el 17 de octubre, decía: Y-51 asegurado, la muchacha sabe, resolver ya. Otro mensaje mencionaba coordenadas de El Camalote, un polvorín militar abandonado a 12 kilómetros del cuartel donde Stephanie fue asesinada. La SSC, coordinada con el Centro Nacional de Inteligencia, desplegó drones térmicos que confirmaron actividad reciente en el lugar, huellas frescas, latas de combustible y colillas de cigarro. A las 7:30 de la mañana, un segundo cateo en El Camalote reveló una escena inquietante. Cajas de munición calibre 5.56, 15 uniformes falsos con insignias clonadas de la Guardia Nacional y una credencial apócrifa a nombre de un sargento segundo DRR, una identidad inexistente en los registros oficiales. Un mapa, colgado en una pared ruinosa, marcaba rutas costeras desde Acapulco hasta Lázaro Cárdenas, con puntos etiquetados como entrega segura. Los peritos, fotografiando cada detalle, hallaron una nota manuscrita: C-51 confirmado, playa lista. La Fiscalía Militar, al analizarla, vinculó C-51 a un código del CJNG para envíos de fentanilo a Estados Unidos. La investigación se ramificó con urgencia. A las 8 de la mañana, Harfuch ordenó un cruce de datos con bases nacionales de Sedena y la DEA. Los resultados fueron escalofriantes. Las armas incautadas compartían características con lotes decomisados en Tecalitlán, Jalisco, en 2023, durante un operativo contra el CJNG. La red, según un informe de la DEA del 18 de octubre, opera desde 2022, filtrando información militar sobre operativos y rutas de decomiso. Yair, identificado como enlace operativo, coordinaba con al menos 6 elementos en activo y 2 retirados, según una lista encontrada en una memoria USB en su mochila. La UIF rastreó transferencias de 5 millones de pesos a cuentas en Belice, disfrazadas como servicios de seguridad privada. Un audio desencriptado del USB captura a una voz apodada El Cuervo, un capitán retirado, diciendo:
Por 2 millones, el puerto queda limpio hasta diciembre. Un testigo, un ex soldado ahora bajo protección, confesó: Yair me pidió vigilar un camión que salió de noche, dijo que era un ejercicio. Luego supe que llevaba droga. La valentía de Stephanie, que documentó estas irregularidades en mensajes a sus superiores, la convirtió en una amenaza letal. Un correo suyo, recuperado por peritos, detallaba: armas desaparecen del cuartel, los mandos saben y no hacen nada, no confío en nadie. La presión social es un huracán que sacude Guerrero. A las 9 de la mañana del 21 de octubre, colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos marcharon en Acapulco con pancartas que decían: Stephanie no murió, la mataron por valiente. En X, el hashtag Justicia para Stephanie acumuló 3 millones de menciones en 12 horas, con fotos de su uniforme y mensajes de apoyo que resonaban desde Tijuana hasta Mérida. La madre de Stephanie, en una rueda de prensa improvisada frente al cuartel, dijo con la voz rota: Mi hija denunció acoso y corrupción y pagó con su vida, no dejen que la olviden. Los colectivos exigieron una investigación con perspectiva de género, auditorías a mandos militares y protocolos para proteger a mujeres en el ejército. Harfuch, en un mensaje grabado desde un centro de mando, respondió: No habrá encubrimientos, cada nombre en esta red será investigado, cada prueba será usada hasta el final. La SSC, con apoyo de la Marina, desplegó drones y satélites para rastrear un almacén en Iguala, detectado por movimientos nocturnos. A las 9 de la noche, un cateo en el lugar reveló un arsenal escondido en un taller mecánico: 10 rifles M16, 5 A-47, 2 lanzagranadas RPG-7 y un dron armado con explosivos 4, listo para atacar convoyes. Un cuaderno, encontrado en una caja metálica, listaba nombres de 6 elementos en activo, 2 retirados y un civil apodado El Faro, identificado como un exfuncionario de aduanas despedido en 2022 por nexos con el narco. La red de Yair, según la Fiscalía Militar, operaba con precisión quirúrgica. Usaban credenciales falsas para infiltrar operativos, permitiendo al CJNG mover fentanilo y metanfetamina por puertos como Manzanillo. Un audio interceptado del 19 de octubre captura a Yair diciendo: Si alguien habla, no llega al amanecer, G51 está protegido. Los analistas, cruzando datos, identificaron G51 como un código para un cargamento de 100 kilos de fentanilo valuado en $20 millones. La DEA, en un reporte del 20 de octubre, estima que la red mueve $1.000 millones anuales usando información militar para evadir decomisos. Un segundo testigo, un intendente del cuartel, confesó: Vi a Yair reunirse con un hombre en un bar, le entregó un sobre, dijo que era por un favor. La investigación tocó a un teniente en Morelos, detenido el 22 de octubre con $100,000 en efectivo y un teléfono con mensajes al CJNG. Ruta libre, G51 asegurado. Los peritos, analizando el servidor de la bodega en el Camalote, encontraron un organigrama que conectaba a Yair con un mando superior, aún sin identificar, que aprobaba las filtraciones. Harfuch, en un briefing a las 10 de la noche, fue tajante: Esta red traiciona a la patria y a sus compañeros. No pararemos hasta desmantelarla. La comunidad de Acapulco vive entre el miedo y la esperanza. Los negocios en la costera cerraron temprano tras rumores de represalias del CJNG. Una manta, colgada en un puente de Chilpancingo, advierte: Harfuch, el puerto no es tuyo. Pero la ciudadanía no cede. En el Zócalo de Acapulco, 500 personas se reunieron el 21 de octubre, dejando flores y velas por Stephanie. Una compañera de cuartel, en anonimato, escribió en X: Ella fue la única que habló y la mataron por nosotras. La SSC intensificó los operativos, desplegando 100 agentes más para catear 3 ranchos en Tecpan, donde drones detectaron actividad sospechosa. En uno, hallaron un depósito con 5 uniformes falsos, un mapa de rutas marítimas y un cuaderno con nombres de contactos seguros en el puerto.
La red, según la fiscalía, reclutaba a soldados con deudas, ofreciendo pagos por vigilancias especiales. Un joven recluta, ahora protegido, confesó: «Me ofrecieron 10,000 pesos por no reportar un camión. Dije no, pero vi a otros aceptar». La guerra no para. El CJNG, sintiendo la presión, atacó un retén en Coyuca, dejando 2 agentes heridos. Harfuch, blanco de 3 atentados previos, respondió en un mensaje: «El miedo no nos detiene, la justicia sí». La familia de Stephanie, apoyada por abogados de derechos humanos, presentó una queja formal ante la CNDH exigiendo protección para testigos y una investigación sin filtros. Un primo de Stephanie dijo: «Ella llevaba un diario, lo entregamos a la fiscalía. Ahí está todo lo que vio». Los documentos, según la SSC, incluyen nombres de mandos que ignoraron sus denuncias de acoso y corrupción. La investigación ahora apunta a un capitán en activo, sospechoso de recibir sobornos por $1,000,000. La DEA, colaborando con datos, vincula la red a una operación transnacional que mueve fentanilo a Miami, usando puertos mexicanos. Un correo interceptado del 18 de octubre muestra a El Faro escribiendo: «El cargamento sale el 25, el teniente asegura la ruta». Harfuch, en conferencia, anunció: «Cada arma, cada mensaje, cada nombre será investigado». Stephanie no murió en vano. Suscríbete si te gusta el video, porque esta lucha es por un México donde el uniforme sea sinónimo de honor, no de traición. México, carnal, respira profundo, porque el caso de Stephanie Carmona no es solo una tragedia, es un grito que despierta a un país harto de traiciones. El operativo Honor Silenciado, liderado por Omar García Harfuch, sacudió Acapulco el 20 de octubre de 2025 al capturar al sargento Jair Manuel Ramírez, acusado de asesinar a la joven militar de 23 años por denunciar corrupción dentro de la Guardia Nacional. Los cateos iniciales revelaron armas, uniformes falsos y mensajes que conectan a Jair con el cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, pero la investigación no se detuvo ahí. Lo que comenzó como un homicidio se convirtió en un espejo que refleja una red criminal infiltrada en las instituciones que juran protegernos. Mientras las calles de Guerrero arden con demandas de justicia, Harfuch expande la cacería, desenterrando nombres, pruebas y verdades que amenazan a los intocables. Quédate conmigo, porque esta tercera parte te lleva al borde de una misión que no solo busca justicia para Stephanie, sino restaurar la confianza en un México donde el uniforme signifique honor, no miedo. La verdad de una joven valiente habla más fuerte que el silencio que intentaron imponerle. La investigación, ahora un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía Militar, la Guardia Nacional y la DEA, se ramificó como un incendio tras los primeros cateos. A las 8 de la mañana del 22 de octubre, un tercer operativo en Chilpancingo irrumpió en una bodega disfrazada como taller de carpintería, a 5 kilómetros de la base donde Stephanie fue asesinada. Los agentes, guiados por drones térmicos, encontraron un arsenal oculto, 20 credenciales falsificadas de la Guardia Nacional, 10 uniformes clonados con insignias idénticas a las oficiales y un servidor encriptado que guardaba registros de transferencias bancarias. Los peritos, tras horas de análisis, desencriptaron archivos que detallaban movimientos de 8 millones de pesos a cuentas en las Islas Caimán, disfrazados como consultoría táctica para empresas fantasma. Un audio, grabado en una reunión en un motel de Acapulco, capturaba a El Cuervo, un capitán retirado identificado como Juan Salazar, negociando con un contacto del CJNG. El puerto está limpio, pero el teniente nuevo pide 1 millón más por callar. La Unidad de Inteligencia Financiera, UAF, al cruzar datos, vinculó estas cuentas a un empresario portuario en Lázaro Cárdenas, acusado de facilitar envíos de fentanilo a San Diego. La DEA, en un informe fechado el 19 de octubre, confirmó que la red de Jair movía información militar al cártel, permitiendo evadir operativos federales y trasladar $1,000 millones en droga anuales.
La cacería se intensificó con una velocidad feroz. A las 10 de la mañana del mismo día, drones de la SSC detectaron un rancho en Iguala, a 15 kilómetros del cuartel, con actividad nocturna sospechosa. El cateo, ejecutado con 60 agentes de Sedena y la Fiscalía, reveló un depósito clandestino, 15 rifles A-47, 3 lanzagranadas RPG-7, un dron armado con explosivos 4 y 200 kilos de explosivos plásticos suficientes para un ataque a gran escala. En una caja metálica, escondida bajo un falso piso, encontraron un cuaderno con nombres en clave, 6 elementos en activo, 2 retirados y un civil apodado El Faro, identificado como Roberto Mendoza, un exfuncionario de aduanas despedido en 2022 por nexos con el narco. El cuaderno listaba pagos de 200,000 pesos mensuales a cada elemento por filtrar rutas de patrullas y decomisos. La Fiscalía Militar, revisando antecedentes, confirmó que Mendoza coordinaba sobornos desde un yate en Zihuatanejo, donde se reunía con operadores del CJNG. Harfuch, en un briefing con su equipo, fue contundente. Esta red no solo traiciona a la patria, traiciona a sus propios compañeros, a los que juraron proteger. Los interrogatorios a Yair Ramírez, realizados en una base de la SSC en la Ciudad de México, arrojaron más luz. Bajo presión, confesó haber recibido órdenes de El Cuervo para neutralizar a Stephanie tras sus denuncias. Un correo recuperado de su teléfono satelital, fechado el 16 de octubre, decía: «La muchacha de G51 está hablando, resuélvanlo antes del viernes». Yair, según su testimonio, fue reclutado en 2023 por un mando superior aún no identificado que le ofreció 500,000 pesos por trabajos especiales. Su tarea: filtrar horarios de patrullas costeras al CJNG, asegurando que cargamentos de fentanilo llegaran a puertos sin ser interceptados. Stephanie, al descubrir estas irregularidades, comenzó a documentarlas: mensajes, nombres, movimientos de armas que desaparecían del inventario. Un USB, hallado en su dormitorio, contenía fotos de uniformes falsos y un audio donde un mando, apodado El Toro, discutía pagos por proteger un envío. Su valentía la convirtió en un blanco. Harfuch, revisando las pruebas, dijo: «Stephanie no murió en combate, murió por ser un faro en la oscuridad. El impacto social es un huracán que sacude Guerrero». El 22 de octubre, 1,500 personas marcharon en Acapulco, portando pancartas con el rostro de Stephanie y lemas como «No más silencio, justicia para ella». En X, el hashtag #StephanieVive acumula 10 millones de menciones, con videos de su ceremonia en la Guardia Nacional y mensajes de apoyo de todo México. La madre de Stephanie, en una rueda de prensa el 23 de octubre, rompió en llanto: «Mi hija dio su vida por la verdad, que no la olviden». Colectivos feministas, como Mujeres en Uniforme, exigen reformas para proteger a las mujeres en el ejército, incluyendo protocolos contra el acoso y auditorías internas. Una activista tuiteó: «Si matan a una militar por denunciar, ¿qué nos espera a las demás?». La presión pública obligó a la Sedena a emitir un comunicado: «Investigaremos a fondo, sin encubrimientos». Pero la desconfianza persiste. Un sondeo de Mitofsky, publicado el 24 de octubre, muestra que el 60% de los mexicanos cree que hay corrupción sistémica en las Fuerzas Armadas. Harfuch, consciente del peso del caso, ordenó ampliar los operativos. A las 9 de la noche del 23 de octubre, un cateo en Tecpan, guiado por coordenadas del servidor de Yair, reveló un almacén con 30 uniformes falsos, 10 rifles M16 y un mapa de rutas marítimas marcadas con puertos clave: Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Mazatlán. Un correo interceptado del 20 de octubre capturaba a un operador del CJNG diciendo: «El teniente asegura la ruta, pero si habla, lo callamos como a la muchacha». La red, según la DEA, usa credenciales clonadas para infiltrar puertos, permitiendo al cártel mover droga sin ser detectado. Un testigo protegido, un exsoldado que trabajó con Yair, confesó: «Nos pagaban por mirar al otro lado cuando pasaban los camiones».
La SSC, con apoyo de la Marina, desplegó drones en Zihuatanejo, detectando un yate ligado a El Faro. El cateo, a las 3 de la mañana del 24 de octubre, halló un maletín con $100,000 y un teléfono con mensajes al CJNG. K-51 listo, entrega en 3 días. La UIF congeló cuentas de 3 elementos militares con depósitos sospechosos de 6 millones de pesos en Belice. El peligro para Harfuch crece. Una manta colgada en un puente de Chilpancingo el 23 de octubre decía: Harfuch, el puerto no es tuyo. El CJNG, según un informe de la DEA del 21 de octubre, planea represalias mientras los Viagras, rivales en la región, buscan aprovechar el caos. Un dron, abatido en Coyuca, llevaba explosivos y un mensaje: por los traidores nadie escapa. Harfuch, blanco de 3 atentados previos, respondió en un video: el miedo no decide, la justicia sí. La investigación no para. Satélites rastrean un almacén en Puebla ligado a El Toro, con actividad nocturna. Los forenses, usando georradares, encontraron fragmentos óseos en el rancho de Iguala, sugiriendo que no solo Stephanie fue silenciada. Un analista de la fiscalía dijo: esta red no mata solo por dinero, mata por control. La sociedad exige más. En el Zócalo de Acapulco, 2,000 personas se reunieron el 24 de octubre, pidiendo auditorías a todos los mandos. Una pancarta decía: Stephanie habló por nosotras, que no calle el país. La familia de Stephanie, apoyada por abogados de derechos humanos, presentó una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigiendo protección para testigos y una investigación internacional. Su tía, en una entrevista, dijo: mi sobrina era luz y la pagaron por ser valiente. La SSC, para evitar filtraciones, activó un protocolo de seguridad. Todos los testigos, incluidos 3 compañeros de Stephanie, están bajo custodia en pisos francos. Un cuarto cateo, en Morelos, halló un taller con placas militares falsas y un cuaderno con nombres de 10 elementos, 2 de ellos mandos medios. La red, según la Fiscalía, opera desde 2021, infiltrando bases en Guerrero, Morelos y Jalisco. Un audio, desencriptado el 24 de octubre, captura a El Toro diciendo: si el puerto cae, todos caemos. Harfuch, en un mensaje al país, fue claro: cada uniforme manchado será expuesto, cada verdad será honrada. La investigación apunta ahora a un general retirado, mencionado en los archivos como el patrón, que podría ser la cabeza de la red. Los peritos trabajan en un servidor incautado en Puebla, con datos que podrían conectar a más funcionarios. El caso ha cambiado el debate público. En redes, Mujeres en Uniforme pide reformas estructurales, protocolos contra el acoso, revisiones internas y sanciones ejemplares. Un editorial en El Universal escribió: Stephanie destapó lo que muchos callaron, su muerte es un llamado a limpiar el ejército. La Marina, elogiada por su apoyo, enfrenta presión para auditar sus propias filas. Escuelas militares reportan un aumento del 15% en solicitudes, inspiradas por el valor de Stephanie, pero también por la promesa de Harfuch de no tolerar traiciones. La red del CJNG, según escuchas, está fracturada. Un operador, detenido en Iguala, confesó que El Faro planea huir a Guatemala. La SSC desplegó retenes en las fronteras y un yate, rastreado en Mazatlán, fue interceptado con documentos que nombran a El Patrón. La verdad de Stephanie sigue hablando. Un USB hallado en su casillero contenía un video donde decía: si me pasa algo, que sepan que no me callé. México, carnal, esta lucha es por ella, por las mujeres que sirven, por un país donde el uniforme sea orgullo, no amenaza. Denuncia, exige, no mires al suelo, porque si hoy cae un cuartel, mañana puede ser el sistema entero. Harfuch, bajo amenaza, sigue adelante. El trueno no es solo de operativos, es de una nación que despierta.
Suscríbete si te gusta el video, porque estas historias necesitan voces que no callen.